Hola, ¿qué tal? Como les dijimos, aquí estamos ya con Ramón Tejada Holguín, sociólogo, escritor, además. Hay que hablar de literatura un día de esto, Sí, caramba, sí, que sí. tanto hablar de él. Además que ya está cerca la Feria del Libro. La Feria del Libro que está ahí Empieza también ahí. ya, después de Semana Santa, ¿no? Sí, sí, el O 20. sea que sí, ahora hay que hablar un día también de esto. Pero bueno, de lo que nos toca hablar hoy un poco es de estas políticas de seguridad que se han estado poniendo en marcha en la República Dominicana. Alguna gente ha reaccionado a las últimas disposiciones del gobierno, lanzando, que lanza a las calles, ¿no?, un operativo importante de seguridad, de policía, los diferentes cuerpos armados, a propósito de algunos acontecimientos que nosotros vimos en semanas anteriores que ocurrieron también, un repunte de la violencia social en lo que tiene que ver con la ratería, sobre Sí, todo. la Sí, delincuencia, porque la delincuencia, como se le llama la delincuencia comúnmente. común, Exacto. no la delincuencia Entonces, organizada. alguna gente lo que hace es dice, bueno, pero ya volvemos otra vez con las mismas medidas, queremos otras cosas, etcétera. O sea, hay una cierta crítica a esta reiteración de las mismas medidas, las mismas decisiones cada vez. Entonces, ¿cómo responder a esa preocupación? Que es una preocupación Sí. que está en Mira, ciertos sectores lo primero es válida, que ¿no? es una preocupación válida. Sí. La preocupación sobre la delincuencia y los hechos delincuenciales es válido. Hay algunas evidencias que dice que hay una reducción de la delincuencia con respecto a años anteriores, pero yo te voy a decir algo. Cuando una persona va por un lugar y alguien lo asalta, o cuando ve una primera página que dice que asaltaron a fulano de tal, es muy difícil que la persona quiera que le hablen de estadística, quiere que le hablen de hechos concretos y de situaciones que se resuelven. Entonces, bueno, lo primero es que el gobierno sabe que la medida del patrullaje mixto y todo esto no son las únicas medidas que se pueden llevar a cabo, ni son las únicas medidas que lleva a cabo. Simplemente ante una situación excepcional que ha pasado en los últimos meses, en las últimas semanas realmente, pues se toma la medida de hacer estos patrullajes mixtos e incorporar nuevos elementos. Es decir, es prácticamente todas las Fuerzas Armadas junto con la Policía Nacional que han salido a patrullar y a hacer. Ahora, esas medidas son medidas de corte que podemos decir coyunturales, que se están estableciendo de eso. No debemos perder de vista que el gobierno ha estado haciendo otras medidas sumamente importantes y trascendentes para el tema de la seguridad ciudadana. No se ha quedado exclusivamente ahí. Empieza por lo siguiente. Recuerda que ya la policía ha entrado en un proceso de transformación sumamente importante. Comenzando porque ya no se llama jefe de la policía, sino director general de la policía, que aunque parezca simbólico, este cambio de nombre es muy importante en la percepción de la gente, porque busca integrar a la policía al mismo Estado. Tú sabes que durante mucho tiempo la policía se ha sentido separada de eso como un organismo especial, único. Que fíjate que la gente dice, usted es un civil, como una expresión de, bueno, usted no tiene la calidad especial que tengo yo. Pues ya se está buscando transformar eso. Hay que decir que en el diagnóstico que se ha hecho, y el diagnóstico es importante para ver la solución, en el pasado la policía ha sido parte del problema de la delincuencia. Es decir, no parte de la solución, sino parte del problema. En más de un sentido, fíjate que mucha gente cuando va caminando de noche y ve a un policía, a veces hasta se ponía nervioso, porque sentía que el policía podía ser parte de esto. Bueno, se ha llevado a cabo un proceso de reestructuración de la policía, no solamente cambiándole el nombre al jefe de la policía, sino estableciendo funciones diferentes, estableciendo, gente que viene de una propia academia de la policía, que estudia para ser policía, que se le exigen determinadas cosas para poder, y determinadas capacidades, trabajar como policía.
Y la depuración ha visto, tú sabes que hay más de 1000 policías que han salido o han sido sacados de la fila, muchos de ellos directamente para prisión, fruto del mal comportamiento que se ha tenido. Entonces, no es solamente este patrullaje mixto, también se está en una labor de depuración de la misma policía y de mayor nivel de vigilancia. Con la reestructuración de la policía cobra mucha relevancia lo que, bueno, la gente lo ve en la televisión en Estados Unidos, los llamados asuntos internos, que es como la policía de la policía, para poder supervisar esto. Pero además, date cuenta que dentro de este esquema del patrullaje y todo eso, utilizando las estadísticas que se tienen disponibles, no en todos los lugares se hace de la misma manera, ni está en la presencia mayor, sino estableciendo cuáles son los lugares donde mayor nivel de delincuencia han existido y el tipo de delincuencia que existen en ellos, pues se establece el nivel de patrullaje que ahí se va a hacer y si se hacen o no se hacen retenes. Es lamentable que en algunos casos, obviamente esto puede causar alguna molestia, pero bueno, son parte de las estadísticas y de alguna manera el ciudadano debe entender que esto se está haciendo. Pero no te olvides también que, por ejemplo, en el caso del 911, que ya va para Santiago, sí, ha contribuido mucho también en la seguridad ciudadana en el Gran Santo Domingo, es decir, en la capital y en la provincia de Santo Domingo, con los casos que atiende y las respuestas rápidas. Lamentablemente, el 911 tiene una función que llega en el momento, no es prevención, que eso es lo que también ahora tiene que hacer la policía, ver cómo prevenir el delito. Pero bueno, con este asunto 911, de todas maneras se ha establecido y se han eliminado los teléfonos MACO. ¿Te acuerdas de aquellos teléfonos? Sí, claro, que nunca no están en el sistema? Y la eliminación de los teléfonos MACO también ha eliminado y sigue eliminando un tipo de delincuencia que se usaba a través del teléfono, de los fraudes, de utilizar el teléfono no solamente para llamada y estafa fraudulenta, es decir, ahora cada teléfono está identificado. Se sabe quién lo tiene. Lo que posibilita no solamente el elemento que te decía de reducir el tema de las estafas que se cometen, sino también que los mismos robos de celulares son identificados más fácilmente con el email y como están establecidos, pero además se evita que los delincuentes se comuniquen con los celulares. Además que en caso de que lo ordene un juez, etcétera, etcétera, es más fácil la intervención de los celulares de los delincuentes. Es un elemento también positivo. Y si te pones a ver, hay muchos elementos que se han utilizado, pero quizás hay que reconocer que uno de los aspectos que puede contribuir más a reducir la delincuencia y la violencia en sentido general son de tipo, digámoslo, estructurales y que de alguna manera sus beneficios se verán más en el largo plazo. Yo sé que a una gente no le gusta que le digan que se verán más en el largo plazo, pero por eso se hace ese elemento contingente, ese elemento coyuntural de las patrullas mixtas, etcétera, etcétera, para ir preparando esto. Mira, cuando se ha hablado mucho de cómo se redujo la delincuencia en Nueva York, y se ha hablado del plan Giuliani, de cómo fue, que fue un plan que se aplicó a veces violando los derechos humanos, mutilando jóvenes en los barrios, casi siempre pobres. Sin embargo, hay algunos estudiosos, sociólogos, que hicieron algunos estudios que dicen, bueno, mira, lo que se hizo en Nueva York en términos de seguridad ciudadana pudo ser efectivo, pero lo más efectivo no fue ese aspecto, no fue el plan Giuliani. Y comparando ciudades como Chicago, ciudades como Los Ángeles y otras ciudades que también, Detroit, que tenían elementos de delincuencia sustancial y que en la misma época, más o menos por la misma época, se redujo la delincuencia común, se redujo la violencia en esa zona, trataron de investigar y descubrieron cosas como lo siguiente. En los años 60, 70, hubo la famosa revolución sexual y el acceso a los anticonceptivos para la población en sentido general.
Entonces, además del acceso anticonceptivo, revolución sexual, con esto se redujo la fecundidad de las personas y hubo un impacto importante del feminismo que permitió que la mujer tuviera, digamos, ampliara su visión de futuro. Tú me dirás, bueno, ¿y eso qué tiene que ver con la delincuencia? Resulta que este fenómeno provocó que en las zonas más pobres y en la misma clase media baja y en sectores de la clase media, las mujeres tuvieran menos hijos, pero además que no tuvieran hijos no deseados. Es decir, el fenómeno de la mujer soltera con varios hijos que tiene que criar a esos hijos y algunos de esos hijos no deseados, lo cual desestructuraba a la familia, ella no le podía dar la educación, la salud, todo a esos hijos, entonces esos hijos tendían más proclivamente a ser parte del tema de la violencia y la delincuencia. Al reducirse la fecundidad, la mujer tenía los hijos deseados, la familia podía darle a ese hijo el mayor cariño, podía llevarlo a la escuela, etcétera, y 20 años después de ese fenómeno, pues la delincuencia en esas ciudades se redujo. Eso está estudiado en un libro que se llama Freakonomics, porque es precisamente el intento de ver cómo determinadas cosas que uno se imagina que no tienen impacto, sí tienen impacto. Entonces, de ese punto de vista podemos decir que seguridad ciudadana no es solamente las cosas que yo he dicho, no es solamente el plan de represión, no es solamente el plan de patrullaje mixto, no es solamente reforma de la policía como se ha estado haciendo, aunque también lo es, no es solamente el tema de la dignificación policial. Fíjate que ya el aumento salarial fue efectivamente anunciado y además de eso la capacitación y perfeccionamiento de la policía. Seguridad ciudadana también es brindarle a la ciudadanía, sobre todo a los sectores más vulnerables, una visión de futuro, una oportunidad de desarrollar sus potencialidades al máximo. Muchas veces esa no visión de futuro, ese elemento de no saber qué va a hacer con mi vida, lo que lleva a muchos jóvenes a la violencia, el no tener seguridad de poder realizarse, de poder estudiar, de poder trabajar o conseguir un trabajo o apostar por conseguir un trabajo. Sí, y el de resolver una necesidad inmediata también, una enfermedad, un familiar. Exactamente. Entonces, de ahí podemos decir que todos estos planes de las escuelas, de la jornada extendida, de llevarla a cada rincón del país, rural y sobre todo en las zonas urbanas de mayor nivel de concentración de población, es también parte de seguridad ciudadana. ¿Cómo lo es los proyectos de banca solidaria para mejorar la economía de las familias y de las mujeres, sobre todo, como también lo es los proyectos sobre salud? Y bueno, tú sabes cuál es uno de los elementos que va a contribuir bastante, por lo menos, a la seguridad ciudadana de un barrio en concreto. Todo el plan que se tiene con la Ciénaga y los Guandules, con Domingo Sabio, exactamente, que es la sombrilla grande de todos esos barrios. Todo el plan ese de Domingo Sabio, de mejorar el entorno, de ayudar a la gente a arreglar sus casas, de mejorar el acceso de las vías, de tener un mayor control del barrio mismo, en todo el sentido de recuperar escuela, la margen del río, convertirla en un parque, y poner para que esta gente pueda ir ahí también. Eliminar a la gente que está viviendo en condiciones de vulnerabilidad. Todo eso forma parte. Bueno, no forma parte porque es mucho más complejo, forma parte de lograr mayor bienestar de la ciudadanía, pero ese mayor bienestar de la ciudadanía se convierte también en una mejor seguridad ciudadana, combatiendo desde ese punto de vista los elementos estructurales que crean la seguridad ciudadana. Porque, ojo, nosotros sabemos, el gobierno sabe, que no es solo con retenes que se construye, no es solo teniendo una buena policía, no es solamente creando, que se está creando una policía comunitaria, una policía más cercana a la gente, no es solamente con eso, no es solamente con las fiscalías barriales que existen en muchos barrios, como por ejemplo en el María Auxiliadores, no es solamente con eso, es también proveyendo de ciertos bienestares con políticas sociales que se combaten, con políticas sociales efectivas y eficaces, logrando que nuestros jóvenes y nuestras jóvenes tengan una visión de futuro, tengan perspectiva de que ellos puedan decir, yo me puedo desarrollar, yo tengo oportunidad de ser parte de una sociedad, de trabajar, de estudiar,
de lograr tener una familia y mantenerla con mi propio esfuerzo. Eso es el elemento estructural más importante, por lo menos para lo que tiene que ver mucho con la delincuencia común, el microtráfico, porque inmediatamente la gente tiene perspectiva, tiene visión, se aleja más de la droga, del microtráfico, de todo esto. Así es. Creo que lo que plantea alguna gente, que bueno, por si la medida contingente es mantener a los cuerpos armados en la calle, pues ¿por qué no los dejamos ahí? No vamos a estar cada cierto tiempo, ya los recojo y ya los suelto. ¿Por qué no los dejamos entonces y le damos continuidad a ese programa que más que de persecución, etcétera, disuasión, porque es un elemento disuasivo, Sí, es un elemento disuasivo, indudablemente, pero es también un elemento de acompañamiento de la población. Y quizás debíamos verlos más como eso, como acompañamiento a la población, permitirle a la gente un tránsito con seguridad, correcto, etcétera, etcétera. O sea, porque no es solamente la disuasión y no es solamente me voy para la calle porque hay un problema, hay un rebrote porque hay momentos en los que hace crisis, ¿no? El fenómeno que alguien llamaba de violencia social, la violencia social. Creo que es sociológico también el concepto, porque oí alguna vez a Ignacio Ramonet mencionando esto de la violencia social, que no es más que una manifestación de las luchas de clases en la sociedad también. Sí, por eso pero ¿de qué manera? El concepto de violencia social no remite necesariamente a la delincuencia solamente. No. Porque la violencia social puede ser, como tú lo acabas de decir, mucho más amplio. Algunos lo analizan como parte de la ira de los sectores más pobres y vulnerados frente a los más privilegiados, porque no ven satisfechas sus necesidades. Esa es la cuestión, sí, no es otra. Fundamentalmente es esa la cuestión. Ahí es donde está... Yo planteo que la pobreza sale de los barrios a tocarle la puerta a los ricos y a nosotros, la clase media. Sale de los barrios, toda esa gente pobre, todos esos jovencitos, porque son jovencitos, uno va a las cárceles y uno lo que ve le da ganas de llorar. Porque son jovencitos de 20 y pico de años, de 18 años, de 15 años, que debían estar en una escuela. Exacto. Estaba viendo un reportaje precisamente del plan Quiqueya Aprende Contigo en una de estas cárceles. Y cuando tú ves a estos muchachos hablando de que ahora que ellos están estudiando, de que ahora que se están alfabetizando, tú dices, pero ven acá, ¿cómo es posible que la sociedad nuestra viva de espaldas a esa realidad? Por eso realmente la jornada escolar de tan extendida es un elemento fundamental en el combate a la delincuencia y en garantizar seguridad a largo plazo, no sé. Sí, sí, efectivamente, y bueno, de ahí es que se le pida también mayor responsabilidad a la Asociación Dominicana de Profesores en cuanto a las clases y en cuanto a mantener a los muchachos. Y además, de ahí también es el reto de la calidad de la educación. Y la jornada extendida, que la gente quizá no entienda, bueno, pero ¿qué quiere decir esto? ¿Que son los pobres los delincuentes? No, no quiere decir que son los pobres de los delincuentes. Quiere decir que la delincuencia en un país como el nuestro, según las estadísticas, tiene mucho que ver con las pocas oportunidades que tienen los jóvenes de desarrollarse. Entonces, ¿qué ventaja tiene esto de la jornada extendida? Y además de la poca ventaja que tiene de desarrollarse, que muchos vienen de familias disfuncionales, es decir, de familias en donde no se le ha dado el debido cariño, no se le ha dado el respeto. Es decir, si tú te pones a ver, mucha gente se relaciona con sus hijos hablándole mal, dándole pela, con violencia. Y como dicen, violencia genera violencia. Entonces, se busca que la jornada extendida, que la escuela en sentido general, permita un acercamiento mayor, pero no solamente con los hijos, porque ahí también aprenden los padres. Sí. Acuérdate que están las asociaciones de padres y madres, pero también los mismos hijos al llegar a la casa. Imagínate un muchacho que en su vida no podía haber escuchado hablar de un poema, o que le leyeran un cuento, o que le hablaran del teatro, o de ciertos sentimientos. O algo más simple, comer 3 veces. Bueno, comer 3 veces ya. Sí. Entonces, va creando una relación diferente con el otro, va creando una relación de respeto mayor de sí mismo y de respeto mayor a la colectividad. La persona que no se respeta, no respeta la vida del otro. Entonces,
Todos estos procesos permiten ese sentido de pertenencia, de creación de una visión de lo colectivo. Y es quizá, por eso te digo, uno de los mayores elementos y más importantes de la seguridad ciudadana, porque son los elementos estructurales. Se va combatiendo no la parte de lo que dirían los sociólogos, el epifenómeno, no lo que usted ve, no lo superficial, sino la causa profunda. Y la causa profunda está ubicada también ahí, en ese aspecto. Por eso yo creo que también tiene que haber un poco más de aquello que le llaman responsabilidad social empresarial. Sí. Porque también hay un sector de la clase que es muy importante, que es ese sector empresarial, que es parte del gobierno, porque gobierna parte de la sociedad, como tal lo es un poder fáctico indudablemente. Y nosotros tenemos ahora mismo que se acaban de aumentar, o se acaba de proponer un aumento de salario de un 20% a los trabajadores. Sí. Y yo creo que eso también es parte de contribuir en la sociedad a que las desigualdades vayan todavía. Claro, claro. El salario es fundamental. El salario es totalmente fundamental. Y que la gente, mira, el salario y el trabajo. El tipo, porque la gente, como te digo, y como dije de la jornada extendida, eso aplica todavía más con el salario. En el trabajo, en el mercado de trabajo, tú te relacionas con otras personas. Tú tienes que tener relaciones de cooperación. Cuando tú eres secretaria, tú eres secretario, tú eres un obrero, conserje, lo que sea, esto, lo otro, tú necesitas un vínculo con la gente. Y tiene un vínculo a través del trabajo con las personas. Tiene un vínculo institucional en donde hay reglas del juego que tú tienes que respetar. Y además de eso, tiene la posibilidad de interactuar con otras personas diferentes a ti, que no ha sido la persona que está en el barrio, etcétera, etcétera. El trabajo, por lo tanto, es otro de los elementos que te da a ti una perspectiva diferente de la sociedad. Imagínate personas que nunca han trabajado y nunca han ido a la escuela, que no tienen una experiencia institucional, que no tienen una experiencia de que hay reglas que respetar. El que va a la escuela sabe que hay reglas que hay que respetar. El que va al trabajo sabe que hay reglas que hay que respetar para poder seguir trabajando. Y en la escuela para sacar noticias, notas, etcétera. Y bueno, en los grupos comunitarios también hay reglas, en todos los sitios. Pero si tú no participas en ninguno de esos lugares, en ninguno de esos espacios, y no entiendes el contacto con el otro, tú tienes una percepción muy diferente de la vida, de la gente, desarticulado. Y además de eso, muy egoísta y muy personalista. Y ahí es uno de los elementos más importantes de la delincuencia. Y por eso no respeta la vida propia, como no respeta la propia, no respeta la del otro. Exacto. Bien, son muchos elementos los que están envueltos en toda esta cuestión que se le llama seguridad ciudadana, etcétera, etcétera. La seguridad es un concepto que tendremos que... Seguridad ciudadana tiene que verse también a través de la cohesión social. Una sociedad que no le da oportunidades a sus miembros, una sociedad que se encuentra bloqueada, que no le da educación, salud, que no le da políticas sociales, invariablemente va a tener dificultades en cuanto a la seguridad ciudadana. Bien, gracias a Ramón Tejado Holguín, para que, caramba, compartir aquí todos los lunes con esto es una maravilla. Estas informaciones importantes, pero también hay que hablar de deporte, es bueno que usted lo sepa. El deporte es importante también. Muy importante, y por eso está Lalo Gómez ahí, esperando su turno al bate. Así que adelante los deportes con Lalo, porque no nos queda de otra, ¿verdad, Lalo?